Buen día, desde Cajicá, Colombia, les habla Pete Angle y esto es Sentido Común. El más común de los sentidos, pero el menos usado. Así que bienvenidos. Si tienes suficiente sentido común para escucharme, quédate con nosotros. Hoy hablaremos de ¿qué de bueno hizo España en el continente americano con los indígenas? En conversaciones incómodas hablaremos de algunas verdades incómodas. Y en Dixie Hick, aquí lo dije, hablaremos de Jordan Peterson y una vida de felicidad. Esto es Sentido Común. En este mundo lleno de ruido y confusión, Sentido Común es un podcast refrescante que rompe con lo normal y ofrece conversaciones diferentes. Exploro todo utilizando mi guía confiable, el sentido común. Tomas imparciales y honestas, ideas, reflexiones, temas de mi interés, anécdotas propias y algo personal. Si estás listo a deshacerte de tonterías, abraza el sentido común. Estoy disponible en todas las plataformas de podcast, en Spreaker, Spotify, iHeartRadio, Amazon Music, Castbox, Deezer, Podcast Addict, Geosart, YouTube y Apple Podcast. Así que suscríbete, no te pierdas ningún episodio, salimos una vez a la semana o más. Danos like, comenta, reenvía a tus amigos y familiares y participa en Sentido Común. Empezamos hoy con la primera frase. El instinto trasciende al conocimiento. Nuevamente, el instinto trasciende al conocimiento. Esta frase la dijo Nikola Tesla, un inventor, ingeniero eléctrico y mecánico serbio, nacionalizado estadounidense. Nació en 1856 y murió en 1943 a la edad de 86 años. Nikola Tesla, nombre muy famoso últimamente porque Elon Musk desarrolló los vehículos eléctricos Tesla. Y básicamente porque Nikola Tesla fue uno de los grandes inventores del siglo pasado y sobre todo ayudó muchísimo en toda la energía eléctrica y en muchos inventos más. Entonces Nikola Tesla, un inventor, ingeniero eléctrico, mecánico, físico y futurólogo, especialista en ingeniería eléctrica, ingeniería mecánica, físico, en mecánica e inventor. Y fue conocido más específicamente por todos sus inventos en la corriente alterna, el motor asíncrono, todo lo relacionado con campos magnéticos, radiotecnología inalámbrica. Fundó la Tesla Electric and Light Manufacturing, que después se llamó Westinghouse Electric. Nikola Tesla. Pero quiero destacar tres cosas muy interesantes o cuatro que son diferentes de las personas de las frases que hablo. Entonces en esto sabemos que fue un inventor y un científico excepcional con una genialidad que aún sigue fascinando a muchos. Pero de las cosas más o menos conocidas de Nikola Tesla, quiero destacar estas. Él tenía una mente visual. Entonces Tesla no necesitaba ningún tipo de plano o prototipo detallado para visualizar lo que él iba a inventar, sino que tenía una capacidad extraordinaria e imaginaba y desarrollaba las ideas en su mente, como si las estuviera viendo en tercera dimensión. Inclusive dicen que a veces pareciera que estuviera como en éxtasis 4, 5, 6 horas y lo veían, él era haciendo todo el detalle del invento que estaba creando en su mente. Eso se llama una mente visual. También tenía una conexión con los números 3, 6 y 9.
tenía una obsesión específica con esos números. Él creía que tenían un significado profundo y que tenían un papel fundamental en el universo. Inclusive organizaba sus actividades diarias alrededor de estos números. Y los patrones de diseño también, inclusive los hacía alrededor de estos números. Bueno, algo curioso con respecto a Tesla. Y él tenía el sueño de poder transmitir energía inalámbricamente. O sea, antes de que la electricidad llegara a nuestros cables, él soñaba que debería haber una forma en que la energía se pudiera transmitir inalámbricamente. Bueno, hizo muchos ensayos en ese propósito, pero por problemas económicos nunca pudo terminar con esta idea. Y tenía una personalidad muy excéntrica. Era conocido por unos hábitos inusuales, extremadamente metódico y era obsesionado con la higiene. Inclusive se decía que tenía tal dominio de la mente que él mismo inducía, por su propia voluntad, inducía el sueño. Aparte de eso, tenía una memoria fotográfica. Así que ya conocemos más de Nikola Tesla. La frase, el instinto trasciende al conocimiento. O sea, es más ese instinto que uno tiene, que uno dice, no, esto va a resultar, esto va a funcionar de esta manera, yo creo que esto sí sale. Y entonces esa intención, esa pasión por seguir ese instinto es lo que finalmente te lleva al conocimiento y al desarrollo de cosas nuevas. Nikola Tesla, el instinto trasciende al conocimiento. Y la segunda frase es, la crisis ocurre cuando lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer. Qué interesante. La crisis ocurre cuando lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer. Esta frase la dijo Bertolt Brecht, un dramaturgo y poeta alemán, que nació en 1898 y falleció en 1956 a la edad de 58 años. Interesante frase porque cuando uno quiere analizar en el momento en que está una situación específica, siempre nos basamos en lo que pasó o casi siempre estamos viendo cómo llegamos a ese momento. Entonces, decimos que él dice que la crisis ocurre cuando seguimos con lo viejo y mantenemos las mismas cosas que seguíamos haciendo hasta que llegamos a esta crisis y queremos hacer algo nuevo, pero eso nuevo nunca termina de nacer. Entonces, si no cambiamos completamente esa parte vieja, si eso no dejamos que muera en nosotros, lo nuevo realmente nunca va a nacer, por más de que lo intentemos. Bertolt Brecht, dramaturgo y poeta alemán. Miremos de Bertolt Brecht porque yo me acuerdo de obras de teatro de Bertolt Brecht, inclusive que leíamos algunas de las obras, pero no me lo imaginé en otro campo diferente. Entonces Bertolt Brecht fue una figura emblemática del teatro en el siglo XX y se le reconoce por obras revolucionarias y también por el compromiso político. Pero dentro de eso que se le conoce hay muchas facetas que enriquecen la vida de Bertolt Brecht y nos entenderíamos más y comprenderíamos más su obra y su vida. Bertolt Brecht era un poeta lírico. Antes de ser dramaturgo, de renombre pues conocido, era un poeta lírico de gran belleza y profundidad. Inclusive sus primeros poemas exploran temas universales como el amor, la muerte, la naturaleza, y se le notaba una sensibilidad poética que mucha gente decía que eclipsa la obra dramaturga de Bertolt Brecht, pero muy pocos conocen la obra poética de Bertolt Brecht. Los invito
a que busquen los libros y poemas, de Bertolt Brecht. Además también era músico y en toda la obra de Brecht la música jugó un papel muy importante, porque compuso canciones especiales para las obras teatrales que él mismo escribía y colaboró con músicos de diversos géneros. Entonces, aparte de eso, él tenía un interés particular en la música popular y en la ópera. Entonces, eso le permitió experimentar nuevas formas de expresión artísticas. Y por último, Bertolt Brecht era un pensador profundo. Es más, dentro del teatro desarrolló una teoría teatral innovadora. Son ideas, bueno, los que saben de teatro, sobre la distanciación del espectador y también sobre el teatro épico. Y por último, algo muy especial de Bertolt Brecht es que en el momento donde él estaba viviendo, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, Europa estaba en muchos conflictos políticos y él inclusive fue perseguido político y le tocó exiliarse. Es más, estuvo exiliado en muchos países. Y toda esta cantidad de exilio obviamente influyó profundamente en su obra. Así que los invito a que descubran a Bertolt Brecht y sus trabajos poéticos e inclusive libros profundos sobre teoría y también sus pensamientos políticos. Bertolt Brecht. La crisis ocurre cuando lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer. Bueno, tomo una foto en este momento que vamos a hablar sobre qué de bueno hizo España en el continente americano con los indígenas. Y quiero hablar específicamente de esto porque muchas veces hemos satanizado la conquista española de América. Y en muchas ocasiones se ha dicho que España aprovechó a los indígenas, los masacró, les quitó sus tierras, sus riquezas y prácticamente los acabó. Pues lejos de la realidad, les voy a contar, y esto es de un padre que se llama el padre Tomás Agustín Beroc, un defensor fehaciente de la Iglesia Católica, pero aquí específicamente le hacen a él, y esto es siguiendo sus posts en X, al cual pueden ustedes seguir, en @Padre Tomás B, B grande o B de burro, como decimos en algunos países. Entonces, @Padre Tomás B. Entonces muchos le hacen la pregunta, y bueno, ¿cómo así que España vino a conquistarnos? ¿Qué hizo de bueno España con los indígenas? Entonces les quiero empezar a relatar lo que escribe el padre sobre lo que hizo España cuando llegó a América. Primero, se prohibieron los sacrificios humanos. En ese momento los aztecas llegaron a ofrecer hasta 80,000 sacrificios humanos en un solo día. 80,000 indígenas muertos y sacrificados en un solo día. Ustedes saben, o sea, un estadio completo, repleto de gente, un día lo sacrificaron los aztecas. Los incas, en el sur, ofrecían hasta 25,000 sacrificios humanos en un día. Cuando llegaron los españoles y tomaron, posesión de las tierras que estaban descubriendo, prohibieron el sacrificio humano. Si no, los aztecas y los incas hubieran devorado a casi todas las tribus, porque si no hubiese sido por la llegada de los españoles, ¿no? Estos incas y estos aztecas, inclusive, se hubieran devorado entre sí mismos. Pero más allá, la mayoría de los indígenas oprimidos por los incas y los aztecas ayudaron a los españoles a derrotar a quienes los dirigían, precisamente por esto.
Segunda cosa, se prohibió el canibalismo. Segundo, no, se prohibió el canibalismo. Tercero, a todos los indígenas se liberaron de todos los imperios despóticos a los que estaban sometidos. Los aztecas, los incas, los mayas, todos quedaron liberados. Muchos de estos aztecas, incas y mayas sometían a su pueblo y lo esclavizaban. En cambio, bajo el reino de Isabel la Católica, declaró a los indígenas como personas libres y con los mismos derechos que los españoles, lo que nunca sucedió con otros grupos que llegaron a conquistar otras tierras. Se generó una nueva raza, el mestizo. Fíjense, a diferencia de la Inglaterra protestante, que nunca se mezcló con los indígenas y ellos sí los eliminaron por completo. En cambio aquí se generó una nueva raza, el mestizo, el español con el indio. Quinto, la educación pasó a ser libre y abierta para todos por igual. No había distinción de clase social, ni de sexo, ni de etnia. Hace 550, 600 años. O sea, la educación que trajeron los españoles fue libre y abierta para todos. Es más, se construyeron cientos de escuelas, universidades, talleres de oficio, les enseñaban cultura especial a los indígenas y la educación no estaba reservada solamente para élite, no, era para todos. En la época de las epidemias, las pestes y las enfermedades, ¿qué hicieron? Los españoles construyeron un sinfín de hospitales, hospitales que se encargaban mayormente ¿de quiénes? Pues de los que estaban acá en este momento, que eran los indígenas. ¿Quiénes se encargaban de estos hospitales? Los misioneros, quienes también además cuidaban las familias de los enfermos, o sea, no solamente cuidaban al enfermo, sino a las familias de los enfermos. Los trabajos debían ser bien pagados y remunerados. Antes de que llegaran ellos, los caciques indígenas explotaban al pueblo. No les remuneraban nada del trabajo, sino que les daban un poco de comida. No importaba inclusive la salud ni su vida. O sea, los mismos caciques de antes explotaban a su pueblo. Cuando llegaron los españoles, los trabajos tenían que ser pagados y remunerados. Los indígenas tenían derecho a protestar. Podían hacer procesos y apelaciones contra españoles o contra otros indígenas. Si se les vulneraban sus derechos, los indígenas tenían ese derecho a protestar. En cambio, los incas, los aztecas, los mayas, ni siquiera permitían ni chistar cualquier disposición que el Estado hubiera puesto. Cualquier protesta era una condena a muerte de inmediato. Así como sacrificaban 80.000 en un día, imagínense el que protestaba, ahí iba también para el patíbulo. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, los indígenas, al ver lo que estaba pasando, poco a poco se fueron convirtiendo a la religión. En ese momento, pues la religión católica, ¿no? La del único Dios, Jesucristo, y así salvaron también su alma. Y de ellos aprendieron los conceptos de misericordia, solidaridad y caridad, que fue lo que los mismos misioneros les mostraban cuando llegaron. Misericordia, solidaridad y caridad. O sea, predicaban con el ejemplo. Y por último, los indígenas no podían ser procesados por el Tribunal de la Inquisición, porque como eran neófitos en la religión, ¿cómo los iban a procesar si apenas estaban entrando en ella? Así que si tienen alguna duda sobre lo que el padre dice, Tomás Agustín Beroc, lo pueden verificar en todos los libros de historia y especialmente en un libro que viene en 2 tomos que recomiendo que lean. Se llama el tomo 1, el tomo 2 se llama 1492, El fin de la barbarie y el comienzo de la civilización en América.
escrito por Cristian Rodrigo Iturralde. 1492, son 2 tomos, y en esos 2 tomos especifica con detalle exactamente lo que sucedió cuando llegaron los españoles a terminar con la barbarie y a comenzar con la civilización en América. Simplemente como para efectos de hacer un resumen, desde México hasta Argentina, ustedes pueden encontrar poblaciones 100% mestizas, como también hay miles de poblaciones 100% indígenas. Si ustedes van a América del Norte, los protestantes anglicanos que llegaron a Estados Unidos o América del Norte eliminaron por completo la raza indígena. En ese momento, cuando llegaron los indígenas en América del Norte, eran más de 10 millones y los anglicanos protestantes los redujeron a 200,000. Hoy en día, pues en Estados Unidos quedan algunas reservas y la mayoría de ellos ya ni siquiera tienen el 100% de su sangre. Lo mismo inclusive podemos decir con los cruzados. Si los cruzados no hubieran frenado, o la cruzada católica no hubiera frenado a los musulmanes, y en 2 batallas finales que culminaron con eso, en las batallas de Lepanto y de Viena, hoy Europa sería musulmana, e igual pues América, porque hubiéramos sido conquistados por los musulmanes. Así que si el Imperio Otomano se hubiese tomado Europa, América no hubiese sido tomado por los ingleses, españoles y portugueses, ¿no? América simplemente habría sido tomada por los musulmanes. Eso quiere decir, las cruzadas católicas, les guste o no les guste, salvaron a Europa de la invasión musulmana y también salvaron a América. Porque si América y Europa hoy fuesen musulmanas, si esto no hubiera pasado, estimados, no existirían ni las feministas, ni los lobbies LGBT, ni los ecologistas, ni ninguno de estos grupos woke que solo pueden sobrevivir, y se los digo así claramente, solo pueden sobrevivir gracias a la tolerancia cristiana. Porque si fueran en los países musulmanes, ya saben lo que les pasaría. Entonces, dicho todo esto y concuerdo con el Padre, yo no me avergüenzo de la Iglesia Católica ni de España, y todo lo contrario. Soy orgulloso de ser católico y es un orgullo tener a España como nuestra madre patria. ¿Ok? Así sea que aún ella está siendo manejada por socialistas comunistoides, y ojalá no dure mucho tiempo, pero soy orgulloso de ser católico y soy orgulloso de tener a España como nuestra madre patria. Así que nuevamente les recomiendo, se lean de Cristian Iturralde los libros 1492, Fin de la barbarie, comienzo de la civilización en América. Bueno, continuamos. Y aquí parece que cometí un error porque como no estoy en el medio donde normalmente grabo el podcast, sino que estoy en Cajicá, en el portátil, parece que dejé algunos minutos sin grabar el podcast. Entonces puede ser que algunos 3 minutos estén en blanco. Si sé cómo editarlos, miro, y si no, pues ustedes entenderán. ¿Ok? Así que vamos a seguir con Dixie Hick, aquí lo dije, y Jordan Peterson, Una vida de felicidad. Bueno, si no han escuchado de Jordan Peterson o no han seguido lo que Jordan Peterson de alguna manera está diciendo, los invito a que sigan a Jordan Peterson. Solo coloquen en Google Jordan Peterson, en X, en YouTube, y lo van a encontrar. Traten de escuchar algo más profundo de los pensamientos de Jordan Peterson, porque es uno de los salvadores de nuestro tiempo. O sea, para mí es como un Elon Musk también, a nivel ideológico. Entonces, Jordan Peterson
hace una serie de pasos como para tener una vida de felicidad. Y esto lo he tomado de una cuenta que se llama Vive con Propósito. La cuenta es @propósito y vida. @propósito y vida, que se llama Vive con Propósito. Entonces, en este específico post habla sobre lo que Jordan Peterson dice que estos pasos son importantes para tener una vida de felicidad. Así que vamos a tratar de discernir sobre los pasos que nos propone Jordan Peterson. Lo primero que nos dice es limpia tu habitación. Eso puede sonar tonto. Y tampoco se trata de ser ordenado. Lo que sí nos está diciendo es que uno tiene que asumir la responsabilidad del entorno inmediato, el que nos rodea, porque ese es un punto de partida para que tengamos un cambio más amplio. Si no empezamos con lo básico, con lo primero, que es nuestra habitación, esa habitación no es solamente nuestra habitación física. Es más, el ejemplo que él nos pone sí parte de ordenemos nuestra habitación física, pero es más, ordenemos y limpiemos nuestra habitación interior. ¿Esto qué es lo que sucede cuando hacemos esto? Cuando empezamos con lo poco, limpiando y ordenando lo nuestro, desarrollamos competencias y así vamos afianzando confianza o vamos teniendo más confianza para desafíos mayores. Esto nos dice Jordan Peterson, bueno, divide esta tarea como en pequeñas partes, ¿no? Entonces comienza con tu escritorio, que tu escritorio esté ordenado, ¿sí? Que tengas solamente los objetos que tú necesitas en tu escritorio para hacer lo que tienes que hacer. Todos los otros objetos que no deben estar en el escritorio, no los tengas. Algo tan sencillo como que empecemos con lo más pequeño que es nuestro escritorio. Después, nuestra habitación. Después, la casa. Y entonces, cuando tú empiezas a mantener este hábito de estar ordenado, de limpiar, no solamente físicamente, sino también tu vida, te das cuenta cómo esta disciplina o este hábito se va a extender a otras partes de tu vida, porque has creado un hábito y ya no vas a permitir en otra circunstancia en tener algo desordenado o sucio, porque ya empezaste el hábito de el orden, la limpieza desde lo más básico. Entonces ya va a ser algo que como que está dentro de ti, porque los hábitos se van construyendo a medida que tú empiezas a tener conductas repetitivas. Segunda cosa que nos dice Jordan Peterson, trátate a ti mismo como a quien tú tienes una responsabilidad de ayudar. O sea, trátate a ti mismo como si fuera alguien a que tú tuvieras que ayudar o tienes la responsabilidad de ayudar. Si tú te das cuenta cómo tú tratas a esa persona que tiene esa responsabilidad de ayudar, ¿por qué no te tratas a ti mismo igual? ¿Ah? Entonces, siempre sueles preocuparte por todo lo de los demás, pero no te preocupas por lo tuyo, por tu bienestar. Él lo que nos dice es, la única manera que nos preocupemos por nuestro bienestar es que nos tratemos nosotros mismos de la misma manera que tratáramos cuando tenemos que ayudar a alguien. Es más, él sugiere que nos brindemos a nosotros mismos la misma compasión. A los demás, ay, les tenemos compasión y les perdonamos. ¿Por qué a nosotros mismos no podemos hacerlo? ¿Por qué no nos podemos perdonar nosotros mismos? Cuando le damos un cuidado a un ser querido, ¿por qué no nos damos ese cuidado a nosotros mismos? Tanto intelectual como físicamente, porque a veces estamos diciendo que, o sea, cuando yo digo intelectualmente es que no somos coherentes, ¿no? Pensamos que
hacemos algo de acuerdo a lo que la sociedad espera o indica, pero somos incoherentes porque con la misma compasión que tratamos a los otros o le damos a un ser querido, no tratamos a los demás o no nos tratamos a nosotros mismos. Entonces, el desafío que nos dice Jordan Peterson aquí es, bueno, por ejemplo, ¿qué consejo yo le daría a un amigo en esa situación? Y te aseguro que si tú utilizas ese consejo que le dieras a un amigo en esa situación, es el consejo que tú te tendrías que dar a ti mismo. Y si miras, muchas de las ocasiones no haces lo que tú le aconsejarías a un amigo que hiciera. Entonces es como que tenemos que tener una conciencia que tenemos que pensar sobre lo que actuamos para que de alguna manera lo mismo que nosotros esperamos de otras personas sea lo mismo que nosotros esperemos de nosotros mismos. Entonces él nos dice, bueno, hagamos esto. Ese consejo que le daríamos a otro y que nos damos a nosotros mismos, entonces escribamos un diario, utilicemos el papel. Se dice que el escribir es muy bueno porque tienes triple recordación. Lo escribes, lo lees y al movimiento que estás haciendo como una especie de recordación adicional. O sea, estás tú hablando contigo mismo en el papel y te aconsejarías lo mismo que le aconsejarías a otro. Tercera cosa que nos dice Jordan Peterson. Ok, seguimos con Jordan y nos dice, compárate con quien eras ayer, no con quien es otra persona hoy, no. O sea, para ver tu crecimiento, compárate con quien tú eras ayer. Porque la única competencia significativa es con tu yo del pasado. O sea, todos los días tiene que ser un crecimiento. ¿Y cómo te comparas? Tu competencia realmente es con quien eras tú antes. Él nos dice que este enfoque fomenta el crecimiento personal y así evitamos la desesperación de comparaciones imposibles, porque nos estamos comparando con nosotros mismos, cómo éramos ayer y cómo estamos siendo hoy. Y así vamos creciendo personalmente sin desesperarnos por, ay, es que no somos como este, no somos como el otro, porque son comparaciones imposibles porque ellos no son yo, no soy yo. Así que él viene y dice, bueno, vamos a hacer puntos de referencia personales, escribámoslo, por eso la escritura y el mantener el diario es muy importante. Cuando haces esos puntos de referencia personal, puedes hacer un seguimiento de tu progreso a lo largo del tiempo. Entonces, vas a celebrar todas esas pequeñas mejoras. Por ejemplo, me voy a levantar temprano, porque siempre me levanto a las 9, ahora me voy a levantar a las 7. O voy a acostarme más temprano para dormir más de las 6, 7, 8 horas que debo dormir. Ese es un punto de referencia personal que puedes medir. Entonces, oh, ¿qué pasó? Antes me levantaba a las 9. Uy, mira todo lo que pasó. Ahora me levanto a las 7 y tengo 2 horas adicionales en las que esas pequeñas mejoras, aunque tú no las veas como importantes o insignificantes, esas pequeñas mejoras, si tú te concentras, van a ser mejoras de tu propio camino. No pendiente de lo que los demás estén pensando, ni de lo que los demás estén esperando de nosotros, ¿no? Porque espérate aquí un momento, quiero volver algo de lo que nos decía atrás. Y él dice, una vez colocamos estos puntos de referencia, es como que el camino de cada uno es diferente. Por eso no podemos ponernos comparaciones con otros, sino que los puntos de referencia seamos nosotros mismos, porque la única competencia real es la nuestra. O sea, para los que somos religiosos, católicos, cristianos,
o que siguen profundamente una buena virtud en su fe, el Señor o el Dios nos pide es un crecimiento espiritual constante. Entonces ese camino es personal para cada uno. Cuarto punto que nos dice Jordan Peterson. Suponga que la persona a la que está escuchando puede saber algo que usted no sabe. Fíjense qué tan importante es esto, porque la mayoría de las veces creemos que lo que estamos escuchando o ya lo sabemos o la persona que nos lo está diciendo no va a tener nada para aportarnos, porque no escuchamos. Entonces siempre que escuches a alguien hablando, supón que esa persona sabe algo que usted no sabe, porque no todos hacemos lo mismo. Entonces, más bien, con esta idea, ¿qué es lo que pasa? Promueves una humildad intelectual. Cuando tienes humildad intelectual, hay apertura a nuevas ideas, que estás presto a escuchar, estás abierto, estás escuchando y ves que esta persona sabe algo que yo no sé. Así lo que hacemos es que abordamos las conversaciones como una oportunidad de aprendizaje, ¿ok? En lugar de que son debates que tenemos que ganar y cada vez tengo que ganar y mi punto de vista tiene que preservarse y yo soy el que tengo la razón. No, las conversaciones son oportunidades de aprendizaje. No tenemos que andar ganando debates todo el tiempo que estamos conversando. No, pues obviamente hay debates en los cuales, sobre todo los de valores y virtudes, en los que tenemos una línea ética sobre cuál no vamos a pasar y en vez de meternos en un debate infructuoso, preferible ni siquiera ingresar en ese debate. No, por eso aprovechemos más bien que las conversaciones sean oportunidades de aprendizaje. Así que, por ejemplo, en el próximo desacuerdo que encontremos en una conversación, lo que ya he dicho antes, hagamos una pausa. Antes de responder instintivamente, hagamos una pausa. Entonces, inclusive preguntémonos, ¿qué podría saber esta persona que yo no sé? Preguntémonos antes de responder. ¿Qué podría saber esta persona que yo no sé? Y la vamos a escuchar con una humildad intelectual, porque así lo que vamos a hacer es que vamos a tratar de aprender algo nuevo desde una perspectiva diferente antes de que afirmar que el punto de vista mío es el que vale. ¿Ok? Quinto punto. Persigue lo que tiene sentido, no lo que es conveniente. Bueno, esto se ciñe mucho a mi post, sentido común. Persigue lo que tiene sentido para ti, porque tú estás formado con unos valores, unas virtudes que para ti sabes qué es lo que tiene sentido. Tu interior te lo dice, la conciencia, tú lo sabes. Entonces persigue eso, no lo que es conveniente, porque lo que es conveniente es lo fácil, ¿no? Si no, pues, bueno, si hubiera sido eso, no tendríamos salvación. Jesucristo no hubiera venido a salvarnos y él, pues, hubiera hecho el rey como todos esperaban, pero no. El sentido, cuando perseguimos lo que tiene sentido y no lo que nos conviene o lo que es conveniente en el momento, así tenemos una vida con propósito. Qué jartera pasar en este mundo y no tener una vida con propósito. Como que eh, pasamos, estamos ahí, pero no estamos presentes, ¿no? Es más satisfactorio tener una vida con propósito, así no sea lo conveniente, pero que tenga sentido y que sea desafiante. Todo eso es más importante que tener placeres fáciles, que es una satisfacción efímera. Esto inclusive viene mucho de la filosofía existencialista, ¿no? Pero claro, tiene un giro
práctico y ya Jordan Peterson inclusive cada vez se acerca a la religión católica, cada vez más. Inclusive su esposa ya se convirtió y él está ahí. Entonces persigue lo que tiene sentido y no lo que es conveniente, porque si no, eres una veleta que para donde te lleve el viento, para allá vas. ¿Esto cómo lo hacemos? Vamos a identificar cuáles son los valores fundamentales que tenemos, ya sean naturales o espirituales. Y esos valores fundamentales son los que realmente importan para ti. Entonces vas a tomar decisiones basadas en el significado que tienen para ti a largo plazo, en vez de la gratificación a corto plazo. Cada vez que tú estás identificando esos valores fundamentales y dices, bueno, este es mi valor fundamental sobre la vida, sobre el trabajo, sobre la familia, sobre la honestidad, la verdad, esto es lo que yo quiero. Bueno, esas decisiones las vas a tomar basadas en lo que ese valor tiene para ti, pero a largo plazo, no por una gratificación momentánea. En sí, los caminos más gratificantes suelen ser los más desafiantes, ¿no? El más inconveniente de los caminos termina siendo, aunque es muy desafiante, el más gratificante. Así que no permitas que algunos momentos difíciles te deriven o te cambien el camino, no. Son esos momentos difíciles los que definen la persona que eres. Bueno, sexto, Jordan Peterson, una vida de felicidad. Diga la verdad, o al menos nunca mienta. Diga siempre la verdad. Jordan Peterson considera que la veracidad es fundamental para la integridad personal y sobre todo para el funcionamiento de la sociedad. Una sociedad que vive en mentira, engañada, es una sociedad disfuncional. Entonces, diga la verdad siempre. Si no la puede decir, no mienta. Porque ¿qué es lo que pasa? El mentir corrompe al individuo. Y no solo corrompe al individuo, sino que erosiona completamente la confianza en obviamente las relaciones y las instituciones. Es como en una pareja. Una vez sientes o verificas que no te han dicho la verdad y te han mentido, rompe esto y erosiona cualquier confianza. No digo que no se pueda recomponer, por supuesto, para eso inclusive ya hablamos de cómo avanzamos con el cambio, podemos cambiar, ¿no? Lo que nos está diciendo es que, inclusive, bueno, ya cambiamos, cambié, bueno, pero diga la verdad, porque cuando no se dice la verdad o se oculta, o cuando intentamos decir una mentira piadosa por no decir verdaderamente lo que debe ser, se corrompe el individuo. Porque el mentir, como lo queramos ver, es un pecado. No estamos diciendo la verdad y no estamos para estar. ¿Por qué vamos a mentir? Entonces, cuando eso pasa y lo otro se da cuenta, esa erosión en la confianza es muy difícil de volverla a recomponer. Ahora imagínense esto, la erosión en las instituciones. Cuando una institución sabemos de que nos ha mentido, no sé, una Corte Suprema, una institución, la policía, instituciones de este tipo, la iglesia. Entonces imagínense cuando nos damos cuenta que nos han mentido, nos han engañado, erosiona completamente la confianza. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Empecemos por ser honestos en cada una de nuestras pequeñas interacciones cotidianas. Eso es lo que hay que hacer. Empecemos en ser honestos en todas. No en unas, sino en todas. ¿Cómo se hace esto? Expresando los verdaderos pensamientos. Obviamente, incluso puede parecerle incómodo expresar su pensamiento, pero hay maneras de decirlo. Pero exprese los verdaderos pensamientos en esas pequeñas interacciones cotidianas. Y ahí vamos avanzando gradualmente
Si empezamos con estas pequeñas interacciones cotidianas, vamos a llegar gradualmente a abordar las verdades más grandes y obviamente las más incómodas de nuestra vida. Pero si no las abordamos, esas grandes verdades incómodas, nunca vamos a avanzar. Recuerda esto, la honestidad recuerda esto, la honestidad puede ser difícil a corto plazo, pero genera confianza y respeto a largo plazo. Recuerda, la honestidad puede ser difícil a corto plazo, pero genera confianza y respeto a largo plazo. Séptima, de Jordan Peterson. El propósito de la vida es encontrar la carga más grande que puedas soportar y soportarla. Está duro, ¿no? Que el propósito de tu vida sea encontrar la carga más grande que puedas soportar. Y esa carga que es la más pesada, pero que puedes soportar, sopórtala. Sopórtala con berraquera, ¿no? Que es una aceptación voluntaria de esa responsabilidad. Porque si constantemente nos estamos quejando de esa responsabilidad voluntaria que hemos aceptado, entonces, ¿de qué sirve que la hayamos soportado? Para nada. En sí no se trata de que vamos a sufrir, sino que en estos desafíos tenemos que encontrar un propósito, ¿no? Él nos dice, bueno, identifiquen un problema significativo en su vida, ya sea personal, de trabajo, de la comunidad, pero identifiquen ese problema. Entonces, bueno, ese problema que hay, que existe, que tengo, que quiero solucionar, asumo una responsabilidad porque ese problema es mío, lo creé yo, lo generé yo, y abordo el problema, así sea muy difícil, inclusive tremendamente difícil, pero a medida que abordo ese problema, le empiezo a buscar solución y a medida que va creciendo esa responsabilidad mía en el problema, van a ver que mayores capacidades desarrollamos, mayores destrezas, porque ahí vamos logrando el propósito de asumir la responsabilidad de nuestra propia vida, incluso si es difícil. Y es bastante complicado asumir, sobre todo, responsabilidad de problemas grandes. Pero si no los asumimos, entonces nosotros personalmente, ¿qué propósito de vida tenemos? ¿O qué valores nos hemos puesto en los que mismo Jordan Peterson nos dice? ¿Cuáles son tus valores? ¿Cómo te vas a medir a ti mismo? ¿No? Y octavo, dice Jordan Peterson, si tú cumples con tus obligaciones todos los días, no necesitas preocuparte por el futuro. O sea, si te dedicas a cumplir tus obligaciones con pasión, con ganas, con crecimiento, con evaluación, pensando, escuchando, ¿para qué te vas a preocupar por el futuro? Si va a venir lo que va a venir, porque tú tienes un propósito en la vida. Esto es lo que él dice, que enfaticemos en el poder de esas pequeñas acciones todos los días, pero consistentes. Empezamos con limpiemos nuestro escritorio, pero todos los días. Después la casa, ¿no? Después la comunidad. Limpiémonos a nosotros mismos, pero con pequeñas acciones consistentes todos los días. Porque ¿qué es lo que hacemos? Desarrollamos confiabilidad y nos damos cuenta que tenemos competencia. ¿Esto cómo es? A través de los hábitos diarios. Cada hábito que vamos haciendo se termina convirtiendo en una acción en que tú muestras tu competencia, ¿no? Y una vez vas cumpliendo eso, es bueno, te das cuenta de que puedes hacer más. Así que nos dice Jordan, mire, ¿sabes? Divide tus objetivos a largo plazo en pequeñas tareas diarias. Si tú divides tus objetivos que tienes a largo plazo en
pequeños pasos que tienes que dar todos los días para conseguir esos objetivos, vas a ver que vas a cumplir con esas pequeñas obligaciones, pero de manera constante, día tras día, vas a cumplir ese objetivo que tienes a largo plazo. Así que confía en que estas acciones diarias se van a ir acumulando en el tiempo y cada una de esas acciones va a llevar a que cumplas esos objetivos que has tenido a largo plazo. Además, ¿por qué? Porque tú ves la satisfacción en haber cumplido los de corto plazo, esas tareas diarias. Ya después te vas a dar cuenta que no puedes empezar el día sin que todo esté listo, ordenado, preparado para empezar ese día, ¿no? Son pequeñas tareas diarias. Ok, y con esto hemos terminado con Jordan Peterson, Una vida de felicidad. Espero les haya gustado estos 8 puntos de la manera como él los describe. Y por favor profundicen en Jordan Peterson y el pensamiento que nos ofrece. Es un pensador de estos tiempos. Y por hoy hemos terminado con Sentido Común, nuestro podcast número 18. Increíble, ya estemos en el podcast 18. Nuevamente les pido disculpas por si van a encontrar un intermedio, pero estoy tratando de ver cómo hacemos la edición. Ya saben, Sentido Común está disponible en todas las plataformas de podcast: Spreaker, Spotify, iHeartRadio, Amazon Music, Castbox, Deezer, Podcast Addict, Yosan, YouTube y Apple Podcast. Suscríbete, no pierdas ningún episodio, danos like, comenta y reenvía a tus amigos y familiares. Nos escuchamos pronto. Esto es Sentido Común.